Bueno, bienvenidos, buenas noches a todos. Un gusto volver a encontrarnos en el capítulo de Nordelta de FINEC. Hoy tenemos un invitado de lujo, Santiago Cifuentes. Ya todos lo conocen, todos los que están acá lo conocen muy bien, pero me toca hacer la breve introducción. Santiago tiene 46 años, está casado con Analía hace 18 años. Tiene 3 hijos, Tere, Joaco y Malena, y participa de la fraternidad desde el año 2009. Yo lo conocí mucho más, la verdad que a través del Zoom, durante el año pasado y este año, y es un gusto poder escuchar la historia de vida de Santiago y cómo Dios lo fue moldeando. Bueno, ahora Pitu Fernández Durañona va a dar la visión, va a decir unas palabras, luego viene el testimonio de Santiago, y es importante para los que vienen por primera vez que busquen un lápiz y un papel para que cuando termine la presentación de Santiago, que anoten esos 3 imposibles o 3 cosas que le quieren pedir a Dios, o esas cosas así que hoy parecen imposibles, que quieren pedírselas a Dios. Yo justo digo, yo siempre anoto en el mismo papel, y es increíble cómo se van dando, ¿no? Es realmente, y anoto la fecha, ¿no? Y bueno, es algo muy, muy lindo ver cómo Dios va actuando en nuestras vidas, obrando en nuestra vida. Así que bueno, los dejo con Pitu y bienvenidos. Esto es Capítulo Nordelta, FINEC. Ya saben, este grupo nació, brevemente comento, nació ahí cerca de Nordelta, en un lugar que se llama la Fraternidad Santa María del Encuentro, en donde nos encontramos los sábados, nos empezamos a juntar los sábados a alabar a Dios, a rezar, y bueno, evolucionó, y acá estamos. Acá estamos. Así que bueno, Pitu, si podés dar la visión, y luego lo dejamos a Santi. Dale, bueno, gracias Javi. Buenas noches a todos. Soy Agustín Fernández Brañona, Pitu, me conoce todo el mundo. Estoy acá en la Frater más o menos hace 6-7 meses, invitado por Hernán Blanco. Y bueno, hoy me toca darles una visión de lo que es Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Esta es una organización que nace hace más de 60 años en Estados Unidos, por intermedio de un empresario, hombre de negocios, y se extiende fuertemente por los distintos continentes. A las reuniones se las llaman capítulos y se hacen en lugares públicos como cafeterías, bares, hoteles, restaurantes. Y bueno, y lamentablemente por la situación actual se está haciendo de manera virtual. En Argentina las reuniones se están haciendo en varias provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y se están extendiendo en algunas otras provincias. Los capítulos son de hombres y de damas por separados, y se están haciendo excepcionalmente mixtas también. La mecánica de las reuniones son donde el plato principal es el testimonio de un hombre de negocios común y corriente que abre su corazón para contar cómo fue su vida, en qué momento tuvo un encuentro personal con Jesús y cómo sigue su camino hasta el día de hoy.
Hombres de Negocios para Fraternidad. Somos todos aquellos hombres que intentamos llevar un sustento digno a nuestros hogares, tengamos o no tengamos trabajo. Somos un movimiento de laicos no religiosos, que es el movimiento más grande del mundo. No somos una secta ni nada por el estilo. Y lo que se recomienda y recomendamos es que simplemente cada uno congregue en una iglesia católica donde se sienta cómodo y esté bien. Así que bueno, más o menos esa es la visión de lo que es Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Y bueno, y obviamente que se puede explicar mejor y todo. Y bueno, y para esa información, cada uno puede preguntarle a la persona que lo contactó, que lo hizo ingresar, y si no, por la página web. Así que bueno, después de esta mini visión, los sigo dejando con Javi para que presente el plato principal de hoy a la noche. Gracias, Pitu. Gracias, Pitu. Bueno, se está sumando gente, buenísimo, bienvenidos al capítulo, los que recién se sumaron, al capítulo Nordelta de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, y vamos a escuchar el testimonio de un hijo de Dios, de Santiago Cifuentes, que nos va a contar su vida, y al final vamos a ser muy puntuales, terminar en punto a las 9. Y al final, unos minutos antes de las 9, les vamos a pedir que busquen lápiz y papel para anotar tres intenciones. Bueno, Santi, todo tuyo. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, buenas noches. Como dijo Javi, mi nombre es Santiago. La verdad que estaba un poquito ansioso, porque siempre dar testimonio es como remover muchas cosas de mi vida, de la vida en general, de cualquiera que dé testimonio, y siempre es con la presión de decir lo que Dios, de servirle a Él, ¿no? De ver cómo puedo transmitir de alguna manera mi experiencia con Dios. Bueno, voy a empezar por el principio. Mi familia, mi padre y mi madre, 7 hermanos. Nací en Buenos Aires. Soy el cuarto hijo de una familia de 7 hermanos. Mi mamá y mi papá se casaron muy jovencitos. Ellos, mi padre tenía, se dedicaba a todo lo que era la agricultura y la ganadería, había heredado un campo, una estancia muy grande, en Meró, provincia de Buenos Aires, cerca de Bolívar, por ahí. Y él era bueno, una persona, digamos, de un gran corazón, un gran tipo. Y mi madre, una persona, digamos, muy, muy, muy creyente, de mucha fe, que siempre lo acompañó con mucha fidelidad, con mucha sumisión en muchos casos. Y bueno, digamos, ocupó el rol de madre, una madre amorosa, que se dedicó más que nada a la familia, a educarnos, a acompañarnos. Ella fue un poco la primera imagen que yo tuve de Dios, porque siempre nos transmitía eso, ¿no? Y bueno, y crecí entre Buenos Aires y el campo, como cualquier niño que
Bueno, familia numerosa, con un montón de primos, amigos, íbamos todos los veranos al campo, nos encantaba la naturaleza, siempre la verdad que tuve una infancia muy divertida en ese sentido, porque al ser muchos hermanos, muchos primos, me encantaba el campo, me encantaba andar a caballo, me encantaba todo lo que representaba esta cultura, digamos, un poco criolla, ¿no? Más allá de ser de Buenos Aires, pero me encantaba. Y bueno, en ese contexto empecé a crecer y me di cuenta que, digamos, rápidamente, digamos, que me costaba un poco, no es que me di cuenta, sino que por momentos me costaba un poco la relación con mi papá. Mi papá había entrado en una crisis económica, de esas que no, no viene al caso, digamos, de esas que cíclicas de Argentina, y había tenido un poco bueno, estaba un poco frustrado por la situación económica del país y demás, y yo sentía que, bueno, obviamente me costaba un poco acercarme a él, ¿no? Como que me había volcado muy a tener una relación muy cercana a mi mamá, y con mi papá tenía como una cierta distancia. Si bien, como dije, era un tipo de un gran corazón y demás, me costaba un poco la relación con él. Y fui creciendo un poco esa falta de acercamiento a mi padre, ¿no? Con esa distancia. Le tenía un poco de miedo, no sé si la palabra es miedo o como que me costaba, yo sentía que tal vez, no sé, esas cosas de chico, por ahí que no sos el preferido, no sé cómo explicarlo, digamos, pero básicamente me costaba un poco en una relación media distante. Y con el tiempo, a medida que fui creciendo, obviamente eso se fue acentuando, eso también me generó a mí una actitud un poco de rebeldía. Si bien siempre me crié dentro de parámetros normales, dentro de mi familia siempre fui un poco el más rebelde, dentro de los 7 hermanos. Pero un poco yo llegando a la adolescencia descubrí o me empecé a dar cuenta de que en algo tenía una cierta empatía con él, que tenía que ver con el tema de ser un poco mujeriego, ¿no? Él era una persona que, a pesar de estar casado con una mujer bellísima y una santa, y quererlo un montón y bancarlo en todo, muchas veces hacía comentarios o se comportaba de una manera que este, no, no, no tenía relación con, no sé, tal vez eran cosas de la época, la forma en que se criaban en ese momento y demás, pero hacía comentarios, algunos comentarios machistas, y en la medida de que yo fui creciendo y con esa falta de empatía que tenía con él, yo encontré que en eso tenía un punto común, o que tenía facilidad para, para conocer chicas, para relacionarme con mujeres, para tener novias, y demás, y eso a él, de alguna manera, por su forma de ser, él lo festejaba. Y en ese festejo me lo alimentaba. Entonces yo, de alguna manera, fui un poco generando una fortaleza, ¿no? A pesar de todos los valores buenos que tenían tanto mi papá como mi mamá en temas, buenos ejemplos y demás, en eso también fui generando, o sea, como uno va generando, va tomando cosas de los padres, ¿no? Cosas buenas y cosas malas, ¿no? Siempre es un mix. Y en ese sentido, yo me di cuenta que, que fui generando una fortaleza. ¿Por qué digo esto de la fortaleza? Porque eh, no solamente por mi padre, sino después por mis amigos, por todo lo que representa de alguna manera, a veces ser un seductor, o tener siempre, estar rodeado de chicas lindas, o de situaciones divertidas, te va llevando a un lugar en el que vos te sentís seguro
en esa seguridad, digamos que de alguna manera gran parte de la sociedad le gusta estar y admira, vas creando una fortaleza, ¿no? Donde te da seguridad, donde te da, no te dice, no sé si prestigio, pero depende, digamos, que tengas en la cabeza, pero en definitiva, esto un poco que estoy contando, un trabajo de muchos años, ¿no? Es que lo descubrí en ese momento, no me daba cuenta. Y, y esto obviamente me llevó a que me costara por ahí, primero ser muy diferente al resto de mis hermanos, ¿sí? Es como que, por eso digo, había como una rebeldía, porque ellos eran de otra manera, y siempre es como que yo siempre estaba en otra, un poco en otros caminos, ¿no? Y segundo, aparte del tiempo, perdí mucho tiempo, desaproveché conocer personas interesantes, me porté mal con algunas personas, sobre todo con algunas novias, lastimé, eh, y sin darme cuenta de las consecuencias. Y en ese contexto, bueno, ya les digo, fui creciendo. Entonces, a la hora de, ya, también me desordenó mucho, porque, digamos, por ejemplo, o sea, terminé el colegio, medio de los ponchazos, empecé la facultad, empecé una carrera, la abandoné, después empecé otra, la abandoné, empecé otra, empecé 2 o 3 carreras y eso no me ayudó a tener un orden, ¿no? Es como que a planificar mi vida, me hizo un poco desorganizado y eso también me llevó a, este, a muchas veces a no sentirme realizado, ¿no? Bueno, en definitiva, llegué, como les dije, estudié un poco de todo. Sí me gustaba mucho laburar, también me gustaba mucho la joda, así que siempre me gustaba tener un mango de bolsillo para salir a la noche. Y empecé a trabajar en la fábrica de un primo mío, de unos primos míos. Y el laburo sí realmente me gustaba, también era algo que me había inculcado mi viejo, ¿no? Este, mm, Me gustaba, me salía también fácil, eh, pero la verdad que no pude terminar la universidad y eso es un tema que me quedó pendiente, que me hubiera gustado, ¿no? Yo digo que las consecuencias un poco a veces de tomar de fortalecerte en cosas que no son buenas para uno, a veces generan esas consecuencias. En definitiva, seguí caminando en ese estilo de vida hasta que más o menos a los 27 años, 26, 27 años, conozco a Analía, que es mi mujer actual, que Analía la conozco en un boliche, empezamos a salir, al principio un poco, digamos, más sin compromiso, digamos, hasta que la cosa se empezó a poner más seria y en algún punto, la verdad que yo lo que tenía, me llevaba muy bien con Analía, la pasaba bien, me sentía que la relación era bastante honesta, había venido de una relación media complicada, entonces empecé a sentir muy cómodo, ella era muy relajada, no me celaba, y además empezó a ser como un poco más sana la relación, y ahí es como que también vino un lado lindo, ¿no? De algo que yo había mamado de chico, que era la familia, ¿no? Realmente tenía más allá de este defecto de mi padre, digamos, que tenía, siempre habíamos tenido una linda familia, numerosa, unida, con valores, sobre todo del lado de mi madre. Y mi padre acompañaba, ¿no? Tampoco no era un desastre, pero bueno, tenía sus cosas. Entonces, yo empiezo
a tener ganas de formar una familia y a los 28 años me caso con Analía. Nos casamos por iglesia, ella no estaba bautizada, con lo cual tampoco en ese momento, si bien yo tenía una formación religiosa, no tenía mucho interés en practicar la fe y ella tampoco, porque no estaba ni bautizada. Entonces, bueno, nos casamos, igual nos casamos por iglesia. Me acuerdo que nos hicieron firmar con un compromiso de que íbamos a criar a nuestros hijos bajo la fe de nuestra iglesia. Y me gustó la ceremonia, el hecho del sacramento del matrimonio, es algo que me hizo bien, me tuve como un reencuentro, ¿no? Pero bueno, fue un reencuentro nada más y después seguí caminando. Y en la medida que, bueno, nace primero Tere, después nace Joaquín al año, y en la medida que que fuimos avanzando en la relación y en el matrimonio, empezaron a despertarse algunos problemas, ¿no? Sobre todo este tema de esta fortaleza, ¿no? Que se había despertado, en el cual yo la había alimentado, si bien estaba bárbaro con Analía y estaba súper enamorado, me daba cuenta de que me iba a costar un montón ser fiel. Digamos, era como algo que me preguntaba en mi cabeza cómo iba a ser mi relación con ella dentro de 10 años. Si ya estaba todo el tiempo pensando en otras, en otras mujeres, era como que me gustaba siempre estar no, no haciendo nada, pero era como que en mi cabeza todo el tiempo, en mi corazón, mejor dicho, tenía esa pregunta, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para respetarla y serle fiel el resto de mi vida? La verdad que mi construcción era, era muy débil en ese aspecto, no tenía fuerza para hacer. Entonces, empecé a tener algunos problemas y empezamos a tener muchas discusiones. Analía, gracias a Dios, no era una persona sumisa, era una persona que se imponía, que se hacía respetar, que me planteaba mis errores, que no me los dejaba pasar, digamos, no me la hacía fácil. Y empezamos a discutir mucho, empezamos a tener problemas en la pareja, terapia, terapia de pareja, psicólogo y demás, y en un momento se puso complicado. Y justo en ese momento, cuando, a ver, yo estaba súper enamorado de la familia que había construido, pero no quería ceder en algunas cosas como, qué sé yo, quería seguir yéndome a esquiar con mis amigos, quería seguir yendo quería irme de vacaciones no sé, ir a bailar, por ejemplo, no sé, cosas ridículas. Pero bueno, era chico, era medio inmaduro y había construido esa fortaleza muy fuerte y me costaba mucho dejarla. Entonces, en un momento de mi vida que se estaba realmente complicando, una de mis hermanas, Sofía, casada con Vince, que es un médico americano, empezó decidieron venir a vivir a Argentina, básicamente. Imagínense, para mí fue una gran intriga, sobre todo, entender por qué Vince y Sofía se habían venido. Vince como médico era muy exitoso, se habían venido a Argentina dejando todo y no, la verdad me costaba entenderlo. La verdad que no lo quería entender y estaba contento de que mi hermana venía para acá con mis sobrinos y demás, pero yo conocía la vida de ellos en Estados Unidos, sabía que estaban muy bien, que tenían un pasar de vida impresionante. Y acá
Vince no tenía ni laburo, ni sabía hablar español. Mi hermana tampoco tenía laburo. Y en algún momento, cuando empecé a preguntarle realmente qué pensaban hacer, ella me empezó a hablar de un cambio de vida que Vince había tenido por un encuentro con Dios, con Jesús. Y ahí se me llenó la cabeza de preguntas, el corazón, todo, y digo, ¿de qué está hablando? Porque realmente yo conocía, digamos, la vida de Vince allá en Estados Unidos y sabía cómo vivían y me intrigó muchísimo. Entonces empecé a preguntarle más y ella me cuenta que había sido un encuentro personal que Vince había tenido a raíz de empezar a leer la Biblia, leer la palabra, un estudio que había hecho ya en Estados Unidos ella, que empezó a compartir con él y él tuvo un encuentro. Y eso obviamente que en ese momento yo sí tenía la referencia digamos, sabía lo que era la Biblia, porque mi mamá se la pasaba leyéndola y demás, pero yo nunca, más allá de escuchar la palabra de la misa, nunca en mi vida me había interesado demasiado por la Biblia. Y mi hermana me propone empezar a estudiar la Biblia, empezar a participar de un estudio bíblico. Me acuerdo que éramos muy pocos. Vino una señora que vino expatriada de Estados Unidos, que la tenía muy clara. Nos juntábamos a veces en la casa de ella o en la casa de mi hermana, con un par de hermanos míos, con las esposas, mi esposa. Mi esposa que no entendía nada y me miraba medio de reojo porque decía, de golpe de ser un pirata del asfalto, pasa a invitarme a un curso de Biblia. Pero claro, yo este, no es que tampoco me quiero demonizar, no era un pirata de asfalto, pero era pícaro, digamos, ¿no? Y bueno, entonces yo empiezo a participar de estos talleres y algo me pasó muy fuerte, empecé a como entender, empecé a escuchar del Espíritu Santo, empecé a entender muchas cosas sobre Jesús, sobre, no sé, algo fuerte me pasó, obviamente que al estar con un montón de gente que estaba también un poco buscando lo mismo, empecé a interesarme, me empezó a pasar algo internamente, que me empezó a interesar mucho la Biblia, la palabra de Dios, me empezó a transformar por dentro, pero no terminaba de comprender lo que me estaba pasando. Me acuerdo de ese momento, fue un momento muy lindo en mi vida, lo recuerdo con mucho cariño porque después, mucho tiempo después comprendí, ¿no?, lo que es el enamoramiento, ¿no?, del Señor, esa etapa del enamoramiento. Y, y me acuerdo que un día, después de unos meses de estar estudiando la palabra, eh, meditándola y tratando de tener una vida un poco más interior, después de todo esto que conté, digamos, de cómo había sido mi vida, un día salgo a correr por el hipódromo y mientras iba corriendo, en un momento sentí la presencia de Dios de una manera sobrenatural, sentí su amor, sentí un abrazo, sentí mucha necesidad de llorar, de empezar a pedir perdón, de perdonarme por todo lo que yo había hecho. Eh, Sentí un gran amor, una gran necesidad de cambiar, me sentí amado, me sentí como nunca amado, me sentí súper amado, ¿no? Solo en el fondo, esta cosa que tenía este, con mi padre, digamos, que nunca me había terminado de sentir amado, me faltaba, es como que yo tenía
la sensación de que mi padre no me quería como, era una idea mía, ¿no? Pero sentí ese abrazo de Dios, que era ese vacío que yo tenía, ¿no? Supongo yo, no sé, porque fue hermoso, una situación hermosa. Y, y fue tan fuerte y tan claro la presencia de Dios en ese momento, en ese encuentro personal que tuve con Él, que hasta le empecé a preguntar cosas. Y no es que me las respondía en forma audible, con una voz que me hablaba, sino que me venía en sabiduría, ¿no? Entonces, es como que empecé a preguntar, no sé, sobre la relación con mi papá, sobre la relación con mi esposa. Empezó a mostrarme eh, el Señor cómo proceder en cada una de esas situaciones. Me acuerdo que volví a casa y volví, ese día sí, volví totalmente transformado. Y, y el principal testimonio digamos, de ese encuentro con Dios es el cambio que, que hubo en mi vida, digamos, ¿no? En ese sentido, en el orden, ¿no? Empecé a ser mucho más ordenado. Empecé a trabajar mucho más ordenado, empecé a ser muy respetuoso con mi mujer, traté de ser un mejor padre, un mejor marido, un mejor hijo. Empecé a tener una relación mucho mejor con mi esposa. No hizo falta más ir al psicólogo. Empecé a ser mucho más paciente con ella cuando se enojaba. Bueno, realmente empecé a ver los frutos del Espíritu Santo en mi vida. Eh, Imagínense que era un combo muy bueno porque era eh, una situación ideal donde yo tenía una linda familia, me estaba yendo bien en el trabajo, eh, estaba instruyéndome en la palabra de Dios y estaba lleno del Espíritu Santo. O sea que, y encima las personas que me rodeaban, este, Vince, mis hermanos, todos era un círculo virtuoso espectacular donde yo realmente me sentí súper bendecido y mi vida realmente empezó a ser bendecida. Y no solamente eso, sino que empecé a crecer mucho laboralmente. Empecé a crecer mucho en lo económico, me empezó muy bien. Yo empecé una empresa, a todo esto no había contado, pero a mi viejo le había ido muy mal en su, como todo la gente que tenía campo en esa época, digamos, la pasó muy mal. Se había fundido, se había endeudado, imagínense, criar 7 hijos y qué sé yo, bueno, había vendido el campo, se había quedado sin nada, había quedado desocupado. Y eso para mí también había sido como un golpe duro, porque no, uno nunca le gusta ver al padre de uno de alguna manera un poco humillado, ¿no? Entonces, el hecho de que, no, me hace acordar una frase de Johnny, de querer levantar el cartel de vuelta, cuando lo vi a mi viejo ahí tirado, yo lo quise levantar también, ¿no? Y, ¿qué me pasó con eso? Ahí viene otra etapa de mi vida en la que yo en ese momento estaba recién convertido y en muchas cosas eran, si bien era un bebé, ¿no? En las cosas de Jesús, empecé a crear otra fortaleza dentro de mi vida, que era la fortaleza de la seguridad económica, ¿no? La fortaleza de, de confiar en las cosas que voy desarrollando y y que me dan confianza porque veo que también hay una gran mirada de la sociedad hacia la persona que es exitosa en lo económico, que te ven y te hace sentir bien, te genera algo interno, es una fortaleza también, te sentís seguro ante tu esposa, ante tus amigos, ante tus padres, que los podés ayudar y que ayudás a todo el mundo. Y eso me generó, en algún punto, sin darme cuenta, miren que fue muy sutil, me fui alejando de Dios. Porque la vida con Dios es de dependencia, es de permanente dependencia. Cuando vos vas
creando tus propias fortalezas, de alguna manera te vas poniendo soberbio, ¿no? Por más que repitas cosas que suenan bien, muchas veces sin darte cuenta te vas torciendo. Pero bueno, Dios ha utilizado mis crisis siempre para hacerme crecer y doy gracias a eso, ¿no? Porque eso siempre te hace evolucionar. Y en un momento, digamos, en que todo estaba muy bien, y realmente estaba todo muy bien, viene a mi vida un accidente laboral con un empleado mío, y todo sale muy mal. Todo sale muy mal porque el chico tuvo un accidente en la ruta, resulta que lo acababa de poner en blanco, pero el contador, yo lo había puesto en blanco hace 2 meses, pero era en la época que el 931 no se sumaba a la RT, o sea, tenía que pagar la RT aparte, y la cuestión es que no lo habían registrado, entonces el chico se hizo bolsa, chocó de frente en la ruta contra otro vehículo, se quebró 2 piernas, se perforó un pulmón, 2 tobillos, o sea, fue tremenda la operación y demás. Cuando yo estoy yendo a buscarlo, llego al hospital, ahí en Moreno, me acuerdo que estaba Claudio, que está acá ahora reunido, llego y la enfermera nos dice hay que trasladarlo porque este chico se muere acá, o sea, imagínense la situación, se me vino el mundo abajo. Y la voy a resumir porque es muy larga la historia, pero básicamente me hago cargo de todo, obviamente, lo acompaño al chico, lo operamos, compramos las prótesis, se recupera hasta 1 año sin venir a trabajar, gracias a Dios se recuperó muy bien, pero había una situación que era que el chico no tenía RT y alguien tenía que indemnizar el daño que le había causado la operación. Y si bien yo me hacía cargo y me hice cargo de todo lo que era la parte de salud y demás, había una situación que era que el chico, si no lo indemnizaba, se iba a venir contra mí. Si la RT no lo indemnizaba, obviamente se iba a venir contra mí. Y yo lo sabía porque te lo decían todos los abogados que iba a ser así. Entonces mi propio contador, que fue el que se mandó la macana, me dice, no, Santiago, me dice, yo te voy a presentar te voy a presentar un abogado especialista en tránsito que te va a resolver todos los quilombos. Entonces me manda a un abogado que me dice, mira, esto es muy simple. Vos tenés que decir que el otro se cruzó en la ruta, no hay marcas, fuimos a la ruta, miramos, el chico no se acordaba cómo había sido el accidente, la verdad que tenemos que poner 2 testigos que digan que el otro se cruzó y te va a pagar el seguro. Claro, cuando el pibe me dijo eso, yo dije, eso no lo voy a hacer. Imagínense, yo era una especie de santito en ese momento, me sentía que estaba protegido por Dios y que no. Dije, mira, eso se llama falso testimonio y la verdad que te agradezco mucho, le di la mano y se fue. La cuestión es que, obviamente, digo, voy a consultar a otro abogado y me dice exactamente lo mismo, ¿no? Consulté 2 o 3 abogados, todos me decían lo mismo, o sea, no era, ¿viste? Y a todo esto me entero que los abogados de la otra parte habían puesto habían como truchado una firma para decir que él había venido borracho, manejando borracho. Entonces, ahí el diablo metió la cola. ¿Y qué hice? Lo volví a llamar al primer abogado. Y le dije, mirá, la verdad que no sé qué hacer. Bueno, trato de
de escuchar de nuevo su propuesta, qué sé yo, y me dice, mirá, Santiago, tenés que hacer esto, no te queda otra, porque eso, que yo. Bueno, la cuestión es que, en resumen, termino transando con, con la policía, fui a la denuncia, puse plata en coima para que me tomen la. No, un desastre, puse 2 testigos falsos, todo con cosas que me decía el abogado pero yo obviamente firmaba y aceptaba. Y para mí fue tremendo, porque me sentía muy, muy hipócrita. Imagínense que todo lo que me había pasado antes yo creía que me había pasado, yo estaba convencido que me había pasado, pero estaba tan. Y ahí es donde viene el tema de la construcción, que yo ya no dependía más de Dios, yo dependía de mi trabajo. Y si no tenía trabajo, no le iba a poder dar de comer a mis hijos y no iba a poder eh, educarlos. Y me vino todos los miedos que obviamente que tiene cualquier ser humano que depende de sus propias fortalezas y que no cree y no tiene la suficiente fe para confiar en que Dios no te va a soltar la mano. Y bueno, básicamente lo que terminé haciendo fue eso. Supuestamente estaba todo bien, hasta que un día, bueno, a todo esto yo empiezo con un proceso de arrepentimiento, ¿no? Pero bueno, era difícil cómo manejar esta situación, porque el arrepentimiento tiene que ver con un cambio. Yo no me voy a ir a denunciar yo mismo, a decir que me mandé una truchada. Entonces, tenía como una especie de, no sé, culpa, no sabía cómo manejarlo, y lo que sí empecé a hacer es a rezar mucho. Me acuerdo que hacía ayuno, oración. La pasé muy mal, la verdad, en todo ese proceso la pasé muy mal, muy mal. Me gusta la palabra Dios me trató. Muchas veces, una vez un amigo me decía, un tratamiento, por ejemplo, una quimio, te hace pelota. ¿Pero para qué es? Para sanarte. Bueno, esto es más o menos, fue como un tratamiento, ¿no? O sea, yo tenía que sanar algunas cosas que estaban mal acomodadas. Y básicamente empecé a buscar mucho de Dios en ese momento, de una manera mucho más apasionada, mucho más honesta, y a pedirle a Dios que me dé más fe, para confiar más en Él, para depender más de Él, y Dios me dio la oportunidad de hacerlo, porque en un momento parece que estos tipos con los cuales nosotros habíamos hecho la truchada, hicieron exactamente lo mismo que yo. Fueron, le pararon a la policía, borraron mi denuncia, pusieron una denuncia de ellos, pusieron 2 testigos falsos, y, este, y me llama el abogado, me dice, che, Santiago, me dice, hay que hacer todo de vuelta, porque esta gente hay que, no sé, hay que anular, no sé, había que hacer todo un. Y en ese momento, eh, mi empleado me dice, sí, hagámoslo, Santiago, yo no tengo un mango para hacerlo, pero por favor hagámoslo, porque si no me quedo sin cobrar. Y fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, porque tuve que decirle que no. Decirle, no, mira, yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer y los tengo que bancar a esto, porque yo confío en Dios. Y el flaco me miró y me dijo, y yo no voy a hacerlo otra vez, no voy a cometer esta vez otra vez un error. Y ese flaco me miró y me dijo, te voy a hacer pelota. Básicamente me cayó una demanda, como que te diga hoy, de 20 millones de pesos, o 15 millones, no me acuerdo, pero una fortuna. 5 demandas a 2 sociedades que tenía, a mi mujer, a mí, a un ex socio que no tenía nada que ver. Bueno, me atacó por todos lados. Eh, Fue durísimo, la verdad que fue durísimo resistir. Ahora, yo tenía una pyme, ¿no? Esto me liquidaba, ¿no? No es que yo digo me iba bien, pero bueno, dentro de lo que era mi realidad. Y, y bueno, básicamente ahí sí, con Juancito Blanco que me alentaba siempre pedíamos por este chico, rezábamos, ahí sí me conecto mucho con fraternidad, y empecé a buscar mucho de Dios y confiando de que, esta vez sí, confiando de que Él
se iba a hacer cargo de, de- de mi problema, ¿no? Me acuerdo que lo anotaba siempre en los papelitos: por favor, Señor, que se haga tu voluntad, pero permitime seguir viviendo, seguir dándole de comer a mis hijos. No quiero dañar a nadie, quiero hacer las cosas bien, si tengo que pagar, voy a pagar, pero permitime sobrevivir, porque era, viste, una situación muy complicada. Y bueno, digamos, tuve que aguantar como 3 años. La verdad que fueron años difíciles, los recuerdo con un poco de sabor amargo. Pero, pero bueno, gracias a Dios salí adelante, lo pude solucionar, arreglamos con este chico. No, no fue, no fue lo que, no fue el cuco ni el fantasma que yo tenía. El chico también se dio un poco en sus pretensiones, y con plan de cuotas y demás se pudo solucionar. Este, pero como a veces cuando uno crea yo quiero transmitir por eso, cuando uno crea una fortaleza demasiado potente, cuesta más soltarla también. Es como que no fue cuando empecé a confiar en Dios no fue tan difícil, pero bueno, en ese momento me golpeó. Y a partir de ahí viene una nueva etapa en mi vida en la que yo decido ser mucho más generoso con mi tiempo, servirlo a Dios de una manera por ahí un poco más, como dice, con la acción, ¿no? Empezar a ir a las cárceles, a enseñar la Biblia, a empezar a acompañar más a personas que necesitan de Dios, ¿no? Hoy me decía Emiliano, que es uno de los chicos que trabaja conmigo, que me decía que nos pusimos a hablar del Evangelio del día, y yo te veo como Felipe, dice, porque Felipe habló digamos, una de las cosas que yo creo que Dios me está utilizando es presentar a Jesús a las personas con las que yo habitualmente me relaciono, ¿no? Porque Jesús me salvó la vida. Entonces es una forma de decirle: mirá, a mí todo esto que me presentó Jesús, todo este amor que me dio, que me perdonó, que me dio dos nuevas oportunidades, y seguramente me va a dar una tercera, porque me seguiré equivocando. Este, eh, yo me siento eso, me siento si me preguntan cómo te definís, cuál es tu talento, yo siento que es presentar a Cristo, ¿no? Es hablar de Jesús, es contar lo que Jesús hizo en mi vida y lo que puede hacer en la de él, en la persona que no lo conozca. No me quedo callado. Acá hay gente incluso que hace un rato lo vi, no sé si está ahí conectado, que, no sé, viene un vendedor de una empresa, de un proveedor, y lo termino evangelizando, lo termino invitando a fraternidad. O sea, yo toda mi vida, constantemente estoy tratando de que a los demás les pase lo mismo que a mí. Y una de las cosas por las cuales me siento tan bendecido, es que para poder hacer eso, por ejemplo, acompañar a Jonathan, que realmente tiene problemas, no es que se los inventan, realmente tiene una vida difícil, o Emiliano, o cuando voy al penal o demás, yo me doy cuenta que tengo dos maneras de hacerlo. Una es hacerlo con la carne, no sé, te consigo un laburo y punto, y otra cosa es alimentándome yo, porque si yo no me alimento no puedo dar nada. Entonces, a mí realmente este es el mejor negocio que hice en mi vida, ¿no? Que es, Dios me mostró este camino de acompañar a personas que necesitan de Dios, que necesitan, y yo, para poder acompañarlos, me doy cuenta que la única manera es alimentándome yo, orando, leyendo la palabra, porque si no, vuelvo a crear fortalezas, ¿no? Es como que de esa manera las voy con su palabra,
meditándola y tratando de incorporarla, porque es una decisión de todos los días. Uno siempre, todo el tiempo, tiende a crear fortalezas. Y eso me ayuda muchísimo, ¿no? Y hoy sí, tal vez el principal mensaje que me viene a dar en este testimonio es que no hay tiempo, no hay tiempo. La pandemia justamente nos mostró, si hay algo que nos mostró en este tiempo, es que no hay tiempo. No hay tiempo que perder, no hay tiempo no hay tiempo para dejar de perdonar, no hay tiempo para no perdonar, no hay tiempo para seguir odiando, no hay tiempo para no arreglarse con ese hermano que no hablas, no hay tiempo para no hablarle a esa persona que siempre tenés ganas de hablarle y no le decís nada, porque la vida nos sorprende, porque la muerte nos sorprende. Y bueno, yo ya perdí a mis dos padres entre el 2016 y el 2019 y fue para mí una un gran mensaje muy claro. Los extraño mucho, la verdad que fueron muy importantes en mi vida y no tenerlos aceleró, ahora que ya estoy un poco más, que he podido de alguna manera sanar esa herida o hacer el duelo, aceleró mi necesidad de hablarle a la gente de que no pierda más tiempo. Así que bueno, esto es un poco lo que quería transmitir. Yo obviamente que me gustaría decir muchas cosas más, pero el tiempo es tirano, creo que ya estamos en horario, y así que voy a, Gracias, voy Santi. a pedirles que me acompañen con una oración que es la oración que nosotros decimos. Uno la puede decir, repetirla o la puede decir con el corazón, ¿no? Y yo les voy a pedir que la repitan conmigo con el corazón, porque es una oración de entrega a Jesús, ¿no? Donde nosotros le pedimos al Señor que tome el control de nuestra vida y nos ayude a, a no soltarlo de la mano, a no soltarnos de la mano, ¿no? Es como firmar un contrato, por decirlo de alguna manera. Así que ahí donde estén, les pido que cierren los ojos, repitan conmigo: Señor Dios Todopoderoso, Señor Dios Todopoderoso, te confieso que soy pecador. te confieso que soy pecador. Me arrepiento y te pido perdón. Me arrepiento y te pido perdón. Te reconozco como mi único Señor, Dios y Salvador de mi vida. Te Te reconozco. reconozco como mi Señor. Señor, Dios y Salvador de mi vida. Te abro las puertas de mi corazón para que entres a morar y permanecer en él. Te abro las puertas de mi corazón para que entres a morar y permanecer en él. Te entrego mi vida, la vida de mi familia, mi trabajo y mis negocios. Te entrego mi vida, la vida de mi familia, mi trabajo y mis negocios. Inscríbeme en el libro de la vida. Inscríbeme en el libro de la vida. Bendíceme, protégeme y dame prosperidad. Bendíceme, protégeme y dame prosperidad. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, eso es todo. Gracias por todo. Gracias por escucharme. Muy lindo momento. Muy lindo momento, Santi. Muchas gracias. Yo creo que nos vamos bendecidos, fortalecidos y digamos, llenos del Espíritu Santo y del amor de Dios. Bueno, espero que hayan anotado, hecho la listita de aquellas cosas que
queremos poner de Dios. Yo ya lo hice durante la charla tan inspiradora. Mucho por darnos este momento de paz, de encuentro con el Señor. Juani, levantaste la mano. ¿Querés decir? Ah, ok. Bueno, un abrazo grande para todos y nos estamos viendo en el próximo capítulo. El sábado, les aviso, les paso un aviso. No sé, Juani. Javi, hay que hacer una oración por las intenciones, ¿no? De las que pusieron en los papeles, tenemos que hacer una oración. Yo, Santi, la verdad que te quiero dar las gracias por ser quien sos. Recién me perdí un poquitito de lo que estabas hablando porque Facu se olvidó el teléfono, así que tuve que salir, pero volví a retomar cuando... La verdad que te quiero dar las gracias como lo hago siempre y por dejarte llevar, por dejarte llenar del Espíritu Santo. Siempre estás ahí poniendo a Dios en primer lugar, por más que siempre andás con mucho quilombo y todo, nunca dejas de tener un tiempo para el necesitado, para el afligido. La verdad que te quiero mucho, ya lo sabés, y estoy más agradecido por el cariño y por siempre estar abriéndome la puerta por donde debo entrar yo y muchas personas que a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? La verdad que siempre estás poniendo y inculcando eso y yo estoy súper agradecido y te quiero mucho, Santi. Gracias, de verdad. Gracias, Johnny, yo también te quiero mucho. Hay mucha gente que quiero mucho acá en este Zoom. De verdad que aprecio mucho que estén conectados. Y sí, se sumó un montón de gente, incluso muchos nuevos. Bueno, vamos a poner todas las intenciones en las manos del Señor. Juani, ¿te animás vos a hacer la oración esta o cómo? Sí, cómo no, dale. Bueno, Padre, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por este testimonio, por la vida de Santi. Queremos unirnos en oración, todos los que estamos acá, por las intenciones que hay en el corazón de cada uno de los que estamos acá. Vos conocés el corazón, vos conocés lo que nos hace falta, lo que nos hace bien, y nosotros simplemente confiamos en tu voluntad y te entregamos estas intenciones para que se haga tu santa voluntad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Santi. Gracias, Javi. Gracias, Pitu. Sí. Excelente capítulo. Saludos a todos. Gracias, muchachos. Gracias, Santi. Gracias a todos.